Este, pues no sé si me pudiera primero hablar sobre, pues, yo me acuerdo que usted, pues hace más de 20 años que empezó con estos estudios, ¿no? De lo de la basura. Este, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? Y sobre todo porque el mal manejo de la basura ya lo estamos resintiendo, ¿no? En en los basureros que están llenos, que están contaminándose las áreas aledañas. Todos estos años, doctor, ¿cómo ha visto? ¿Hemos mejorado o empeorado en el manejo de la basura? Bueno, en cuanto a la recolección, yo creo que es un tema, la disposición, tratamiento o aprovechamiento de los residuos es otro tema y disposición final es un tercer tema. Creo que en la recolección, en cierto momento, después del 94, cuando se hizo, en diciembre del 94, cuando se hizo el contrato de concesión con CAPSA, hubo una mejora importante en la calidad de la recolección que se mide a través de la cobertura, es decir, del total porcentaje del total de casas que tienen la atención del servicio de recolección, estaba sobre el 90%, lo cual es un muy buen indicador. En otros municipios, Tonalá, Tlaquepaque o El Salto, esa recolección ha estado o estuvo en cierto momento pues mucho más abajo, un porcentaje más abajo, y sufrían por sobre todo pues en las áreas donde no había una pavimentación o con calles con pendientes muy inclinadas, muy angostas las calles, donde era difícil que entraran los camiones recolectores. Eh, bueno, esto ha mejorado o mejoró por un tiempo, pero en los últimos años hemos tenido algunos problemas. El año pasado ya veíamos que los presidentes municipales de Tonalá, perdón, de Tlajomulco y de Guadalajara tenían una protesta y fueron a tirar basura fuera de las oficinas de CAPSA por problemas de recolección y situaciones por el estilo. Tonalá también ha sufrido porque le dejaron de recolectar. En el caso de Tonalá, CAPSA argumentaba que no se le había pagado puntualmente el servicio de recolección. No estoy tan seguro, digo, no estoy enterado más bien de cuál es el caso en cuanto a los pagos o los adeudos que se tienen por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Tonalá con CAPSA, pero sí el hecho de que en un momento dado dejó de recolectar y pues había mucha basura en las calles. En las últimas semanas también se ha reportado en la zona metropolitana, sobre todo en los municipios que da servicio CAPSA, un detrimento en la recolección, en el sentido de bolsas de basura en las calles, una recolección más esporádica, en lugar de que sea 2 o 3 veces por semana, de acuerdo a la rutina o al rol que tengan en la compañía. A veces se espaciaba 1 vez por semana o incluso un poco más, se reportaba en algunas zonas de la ciudad. Se decía que habían retirado camiones de recolección en el caso de CAPSA y eso pues hacía sufrir a la población por la falta de recolección. Se acumulaban las bolsas de basura en muchas esquinas y en lugares públicos. Por lo tanto, en las últimas fechas hemos visto un detrimento, una baja en la calidad de la recolección por parte de la empresa. Hablando de, de los demás ayuntamientos, pues quizás Zapopan ha destacado un poco en su servicio de recolección en ciertas zonas, porque también Zapopan creo que da un servicio diferenciado a zonas de clase media alta y clase alta con respecto a zonas marginadas o zonas periféricas de poblaciones de bajos recursos, donde da menos un servicio de menor calidad a comparación con zonas, como mencionaba, de clase media alta, donde da un servicio de mayor calidad o la recolección es más frecuente. En cuanto al aprovechamiento de residuos, creo que todos los municipios y las empresas concesionarias nos han quedado mucho a deber, tanto los municipios que tienen una recolección propia, como sería el caso de Tlaquepaque o Zapopan, no han hecho o no han desarrollado programas para establecer mecanismos de recolección, ya sea en la propia recolección de residuos o en las rutas de recolección o a través de algunos otros mecanismos. El mecanismo de los puntos limpios, que está sobre todo en el Ayuntamiento de Guadalajara, que son
ya casi 250 puntos limpios, deja mucho que desear y al final de cuentas habría que hacer una evaluación exhaustiva con datos que nos puedan proporcionar las autoridades que hasta ahorita han sido muy cautos en proporcionar datos de la separación en esos 250 puntos limpios, a partir de observaciones y de algunas tesis de estudiantes de maestría de la Universidad de Guadalajara y de observación propia, se puede decir que quizás un 10% de esos 250 puntos limpios tiene un buen manejo, es decir, los diferentes buzones o botes de colores donde se depositan los diferentes materiales, realmente reciben esos materiales. En los demás, en el 90%, quizás un poco más de los puntos limpios, realmente los que se recibe ahí es basura. Y por basura quiero decir bolsas con materiales revueltos, con todo tipo de desechos, orgánicos, inorgánicos mezclados y sin ninguna separación. En ese caso, pues los puntos limpios se han convertido, en la mayoría de los casos, botes de basura muy costosos, porque la operación, la instalación y la operación de los puntos limpios realmente es costosa para los ayuntamientos, para el Ayuntamiento de Guadalajara, y no ha logrado su propósito. Entonces, en cuanto al aprovechamiento, que es el segundo punto en el manejo de los residuos, tenemos una calificación reprobatoria para todos los ayuntamientos y para las concesionarias. La separación no supera el 10% del total de los residuos y gran parte de esta separación se hace o a través de organizaciones civiles como Casa SEM o bien de grupos de pepenadores que trabajan en sitios de disposición final o en plantas de transferencia. De los programas propiamente institucionales, oficiales, son pocos y tienen un alcance menor, por lo cual no arrojan materiales separados en una cantidad suficiente que podamos decir están contribuyendo a disminuir significativamente el monto de basura que va a disposición final o a los vertederos. Y en cuanto a los vertederos, pues hemos tenido problemas en todos los vertederos. Zapopan en años pasados, bueno, el sitio de Zapopan, Picachos, que se conoce como Picachos, empezó como un relleno sanitario y luego tuvo una caída en su operación y estuvo trabajando como vertedero controlado o incluso casi como tiradero a cielo abierto. No podemos decir tiradero a cielo abierto propiamente porque, bueno, tiene algunas características de infraestructura desde su construcción, pero su operación cayó en ciertas administraciones y en ciertos momentos cayó al mínimo posible. Hace unos 3 4 años se contrató por parte de Zapopan una empresa, un asesor que estuvo manejando el sitio y volvió a tener una disposición final adecuada, más apegada a la norma 083, que es la que establece los criterios para la disposición final. En este momento no estoy tan seguro cómo sigue Zapopan, siguiendo con las altas y bajas, pero los otros sitios que se habían utilizado alrededor de Guadalajara, como son Matatlán o Los Laureles, pues fueron sitios que durante su operación no cumplieron con las normas ambientales vigentes y que generaron pasivos ambientales que se traducen en degradación y contaminación ambiental en el entorno. El sitio de PASA, de promotor ambiental, Sociedad Anónima, que está en Iztlahuacán de los Membrillos, es un sitio que ha crecido y que había mantenido ciertos estándares en su disposición final. Y por otra parte, el sitio que usa Zapotlanejo, que es Enerways, ha tenido también problemas importantes en su operación, desde su ubicación y su operación, de tal manera que la disposición final es problemática. Oiga, doctor, pues ahora se está anunciando la creación de una agencia metropolitana de lo de la basura y de lo poquito que han soltado de información los alcaldes es de que, bueno, sobre todo el de Zapopan, Franje dijo que pues se pretende que un 70% de la basura que se genere se recicle y el restante 30% pues que se reciban en el basurero sea lo que es orgánicos. ¿Usted cree que sea esto posible? Puesto que yo recuerde, pues han hecho este anuncio
pues no es la primera vez, ¿no? Sino que esta pretensión pues ya tiene rato, pero al momento de que los camiones recolectores, quizá la gente separe la basura, ¿no? E inclusive me acuerdo que hasta habían dicho que de tal día a tal día, se iban a recoger que la basura de plástico, el papel y no sé qué. Y eso ya se había hecho, pero creo que ahora se pueda funcionar esto, ya habrá más conciencia y ya no habrá esos errores de que se vuelva a revolver la basura. Pues si hay una voluntad política se puede lograr, no de manera inmediata, tardará meses o años en lograr el monto final o el objetivo final. Tenemos una norma, si mal no recuerdas, del 2008, la norma ambiental estatal, guión CEMADES, guión 007-2008, donde se establecía la obligatoriedad de la separación de residuos por parte de los usuarios, en este caso una separación primaria que consiste en separar residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Sin embargo, pues muchos de los ayuntamientos y las empresas concesionarias se encargaron de sabotear esta normatividad y pues si bien se estuvo luchando por algunos meses después de que fue aprobada esta normatividad, por instalarla y porque quedara en pie, a final de cuentas, ahora es letra muerta, nadie le hace caso. Entonces, valdría la pena recuperar y darle seguimiento a esa norma para empezar a la separación. Otra opción podría ser, pues, que se instale una gran planta de separación o varias plantas de separación de residuos en la ciudad y que se siga recolectando como actualmente se hace y que esos camiones vayan a las plantas donde se podrá separar con diferentes métodos. Se podrá separar en orgánicos, inorgánicos y sanitarios y los inorgánicos en sus componentes más específicos como son plástico, metales, papel, cartón, maderas, vidrio, etcétera, ¿no? Entonces, se puede hacer si hay voluntad política. Si no hay voluntad política, no se podrá lograr. En términos de la caracterización o la composición de los residuos, más del 50% de los residuos en la zona metropolitana son residuos orgánicos, es decir, esos tendrían que ir a compostaje. Y hasta ahorita hemos tenido problemas para hacer funcionar los métodos de compostaje a nivel institucional desde los ayuntamientos. Si bien hay otras empresas ahorita que están trabajando, por ejemplo, Verdemex, que está trabajando con residuos del mercado de abastos y algunas otras fuentes, esta empresa ubicada en Tonalá ha empezado a hacer bueno, un procedimiento ya para manejar montos de residuos orgánicos importantes. Pero bueno, hablar de más de 2.500 toneladas diarias de residuos orgánicos que requieren 8 o 10 semanas o más de procesamiento cada esas 2.500 toneladas para poder convertirlas en abono, en composta o en humus, pues se requiere terrenos de extensión muy grande o se requiere otros tipos de metodologías, otros tipos de procedimiento para poder procesarlas mejor. Esto implica un gran esfuerzo tanto en lo económico para las inversiones como en los recursos humanos y materiales necesarios para poder procesar esos montos de residuos orgánicos. Yo creo que sería lo ideal y caminar en esa dirección. En cuanto a los residuos que pueden ser reciclados, los residuos inorgánicos que pueden ser reciclados, pues estamos hablando quizás de un 25 al 30% del total de los residuos. Esos una vez separados pueden comercializar, digo, hacerse acopio, prepararse, embalarse de acuerdo a como los quieren los compradores y comercializarlos. Hay mercados en los que se pueden comercializar y pueden tener una salida sin mucho problema. Quizás el vidrio es el que representa un mayor problema para comercializarlo, pero bueno, se pueden establecer convenios con empresas vidrieras para que ellos lo reciban, a veces con poco o nada de ganancia o con alguna inversión por parte, o hablando de subsidios por parte de las autoridades, ¿no? Y por último, hay quizás un 20 a 25% de residuos que definitivamente deben ser enterrados porque su procesamiento para aprovecharlos es muy costoso, requiere
tecnologías más específicas, por ejemplo, hablando de pañales, pañales desechables, pues el poder reciclarlos, aprovecharlos, implica toda una serie de retos, ¿no? Pero aprovechar diferentes tipos de plástico, el plástico PET, el plástico de alta densidad, de baja densidad, tenemos procedimientos ya muy conocidos a través de los cuales pueden ser utilizados. Entonces, si hay formas, si hay tecnologías para hacerlo, se requiere voluntad y se requiere inversiones. El creer que el reciclaje es una mina de oro que nos va a estar dando muchísimo dinero y nos va a sobrar, eso es simplemente irreal. El procesamiento de los residuos orgánicos como composta requiere, pues para empezar, un sitio, un espacio, un lote de gran tamaño, hablando de decenas de hectáreas, para poder realizar ahí la operación, o simplemente comprar un espacio, una propiedad de ese tipo, o que la disponga el gobierno, ya sea estatal o algunos de los gobiernos municipales, pues implica un esfuerzo importante, preparar ese sitio, equiparlo y empezar a trabajar, pues entonces requiere todas esas inversiones. Pero al hacer esas inversiones, nos estamos evitando problemas en el futuro con la contaminación del agua, con emisiones de gases de efecto invernadero que agravan las emisiones y que agravan el calentamiento global, específicamente con las emisiones de gas metano, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, tenemos retos por delante que en otros países ya los han ah, aceptado, que los han estudiado muy bien y que han respondido con eh, programas específicos, con infraestructura específica y sobre todo, pues sí haciendo alianzas entre los ayuntamientos, porque ya no podemos pensar en que cada uno de los ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara va a tener su propio sitio de disposición final, lo cual es muy caro y actualmente es muy difícil llegar a ubicar un sitio tanto por lo que marca la norma 083, los criterios que se deben cumplir, que debe cumplir el sitio para poder operar como un sitio, pero también por la posición social de que nadie queremos un sitio de disposición final cerca de nuestro domicilio, ¿no? Como sucedió en Tala en años recientes, donde se pretendía instalar un centro de economía circular por parte de la empresa CAPSA y del gobierno del estado, y que hubo una oposición muy fuerte por parte de los habitantes de Tala. Oiga, doctor, ¿cuántas toneladas de basura producimos en la zona metropolitana de Guadalajara? Y si se tiene también un estimado de cuál es el municipio que más basura genera o eso no se tiene de datos. Bueno, los dos municipios que más tiran son Guadalajara y Zapopan. Ahorita no necesitaré hacer el cálculo, pero estamos sobre el kilo, o 1.100 gramos por persona por día. Y estos son los residuos que tiramos nosotros directamente, los residuos sólidos domésticos, vamos a decirlo así, los que yo genero y tiro o que entrego al camión recolector en la puerta de mi casa, pero también implica la parte que me corresponde de toda la basura que se tira en la ciudad y que se recolecta para llevarla al sitio de disposición final, ¿no? Entonces, tanto los residuos sólidos domésticos como los residuos de orden público, vamos a decirlos así, los dos juntos comprenden los residuos sólidos urbanos y los residuos sólidos urbanos están en ese rango de 1 kilo a 1,100 gramos por persona por día. Entonces, en Jalisco estamos sobre las 7,000 toneladas diarias, en la zona metropolitana de Guadalajara estamos sobre las 5,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Oiga, doctor, ¿y qué posibilidad hay esa de que iban a producir energía con los gases que produce la basura? ¿Eso ya nunca se concretó o qué pasó ahí con eso? Esa es una tecnología, y hay muchas tecnologías, tanto incineración como para el aprovechamiento del gas metano. El aprovechamiento del gas metano tuvo un auge en cierto momento por los bonos de carbono derivados de acuerdos en el protocolo de Kioto, que incentivaron para que las empresas, o sí, empresas o iniciativas para que iban a capturar o a transformar el gas metano, tuvieran bonos verdes y pudieran recibir por parte de las instancias internacionales como la ONU
pudieran recibir a través de ciertos mecanismos recursos por esas capturas de gas efecto invernadero, en particular en la basura, hablando de gas metano. Entonces, algunos sitios, como el sitio de Hazards en Zapopan, que está a un lado del sitio de Picachos, establecieron toda una serie de procedimientos y lograron instalar una infraestructura para lograr lo que era la primera fase de esa de esa forma de manejar los gases provenientes de los residuos, que era quemarlo. Al quemar el gas metano lo conviertes en dióxido de carbono, que es muchísimas veces, más de 20 veces, no recuerdo, menos contaminante que bueno, el gas metano es 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono, o un poco más, ¿no? Entonces, al quemarlo y convertir el metano en dióxido de carbono, se lograba un paso adelante en la disminución de gases de efecto invernadero, y eso se pagaba con bonos verdes por tonelada de gas quemado. Y la segunda etapa que se tenía contemplada era precisamente la captura y el aprovechamiento del gas metano, que es un gas inflamable, explosivo, pero que bajo control puede ser utilizado para producir energía. Sin embargo, pues la inversión para este tipo de proyectos es una inversión grande, y sin los bonos de carbono, sin los bonos verdes derivados del protocolo de Kioto, que después se cancelaron, y hubo una transformación en, en la reunión de París, en la COP de París. Entonces, ahorita eso ha disminuido, por lo menos en México, el interés por desarrollar este tipo de tecnologías. Doctor, ¿algo más que me quiera compartir de todo el conocimiento que usted tiene sobre el tema de la basura? Pues ahorita está también sobre la mesa la discusión de si vale la pena seguir con las concesiones o no seguir con las concesiones. El Ayuntamiento de Guadalajara, eh, bueno, la concesión con causa concluye en Guadalajara el 17 de diciembre, y luego en abril del próximo año concluye en Tonalá. Desde la perspectiva de una evaluación seria del trabajo de causa, creemos que sería mejor pensar en armar la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, que ha propuesto el IMEPLAN, y a la cual pues Guadalajara y Tonalá han asistido a las mesas de trabajo, así como otros municipios, ayuntamientos, perdón. Sin embargo, pues menciono Guadalajara y Tonalá porque son los primeros que tendrían que tomar la decisión. A partir de lo que se escucha en los medios y lo que reportan los periódicos en estos días, tanto eh, el alcalde Chávez de Tonalá como la alcaldesa eh, Verónica Delgadillo de Guadalajara han decidido, así lo reportan los diarios, que no se renovará la concesión a CAPSA. Y ante tal circunstancia, yo creo que habrá un periodo en que esos ayuntamientos tendrán que ellos proveer el servicio por su cuenta. Deberán estar ya preparados con los camiones. Guadalajara ya dijo que podrá absorber o que podrá recibir al personal de aseo público que ahora tiene CAPSA, que en su momento era personal del Ayuntamiento de Guadalajara y que absorbió CAPSA cuando se hizo el contrato en el diciembre del 94. Entonces, esta es una situación. El alcalde Lemus había dicho en meses pasados que estaban empezando a comprar, a adquirir una flotilla de camiones. Creo que esa flotilla todavía no está completa o no es suficiente para dar un servicio de recolección a todas las rutas del municipio de Guadalajara. Pero bueno, se pueden rentar camiones o se pueden establecer algunos mecanismos en los cuales estos ayuntamientos empezarán a dar el servicio por su cuenta, pero sería importante pensar que en el 2025 se podrá concretar esta agencia metropolitana de gestión de residuos, a la cual se irán sumando todos los ayuntamientos conforme vayan venciendo sus concesiones, y si ellos deciden no renovar esas concesiones, o conforme ellos quieran ingresar, como por ejemplo el caso de Tlaquepaque, que no tiene una concesión para la recolección, aunque sí tiene una concesión para la disposición final con la empresa Hazards. Pero Zapopan, Tlaquepaque y algunos otros municipios podrán empezar a vislumbrar, discutir y tomar la decisión si se quieren sumar a esta agencia metropolitana de gestión integral de residuos, que desde mi punto de vista es la mejor opción,
para desarrollar un nuevo modelo, un modelo realmente integral en el cual se dé una recolección eficiente, en el cual los residuos que puedan ser reaprovechados, ya sean los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos, como que sean reciclables, que puedan ser aprovechados y que solamente una porción menor de los residuos sea, eh, tenga como destino el entierro o la disposición final. Yo creo que también debemos pensar en educación ambiental y, por supuesto, no debe faltar la participación ciudadana, porque nosotros como ciudadanos somos una parte muy importante de la producción de residuos a través de nuestro consumo, generamos residuos y tenemos una responsabilidad por tratarlos de manera adecuada, entregarlos de manera adecuada, de acuerdo a los programas y al modelo vigente de separación de manejo de residuos. Las concesionarias llevaron a un modelo que es un modelo insostenible en la actualidad desde el punto de vista ambiental, que es un modelo muy simple, a más basura, a más negocio. Entonces, con las concesionarias hay una tendencia a impulsar, de hecho, la generación de residuos, porque eso les beneficia, les genera mejores negocios y más ganancias, pero para el bien de la sociedad, reducir, minimizar la producción de residuos, el separar, el aprovechar los residuos y el una disposición adecuada son mucho más importantes para nuestro futuro, para el futuro de nuestro ambiente, para nuestra salud. No, y lo que usted comentaba, ¿no? Está en los ciudadanos que se pueda cumplir con ese objetivo, ¿no? De la separación de la basura y está generando menos basura. Y también nosotros como ciudadanos debemos exigir, no al camión recolector, porque ese es el último eslabón de la cadena. Debemos exigir a las autoridades, al presidente municipal, al director de medio ambiente o la directora de medio ambiente de nuestro ayuntamiento, al director de aseo público. Les debemos exigir que queremos que se separen los residuos y que se mantengan separados. Debemos exigir que se respete y se cumpla con esta norma estatal ambiental 007-2008, que a pesar de que no se cumple, está vigente y deberíamos cumplirla. Y de ahí pasar a otros modelos donde ya la separación no es primaria. Como decía, la separación primaria es orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Ya hay separaciones secundarias o terciarias donde se separa ya por tipo de material. Separamos el plástico, separamos el papel, separamos los metales, etcétera. Y una separación terciaria es cuando separamos por tipo de plástico, por tipo de papel, etcétera, etcétera. Entonces, eso está lejos aún, pero pensemos en una separación primaria como un primer paso. Lo ideal sería que sea una separación en las rutas de recolección, sin construir plantas de separación, que podrían ser una alternativa, pero para mí la recolección separada es el primer paso. Pues ahora sí, doctor, algo más. Por lo pronto sería todo. Ay, doctor, le agradezco mucho la entrevista y me dio mucho gusto verlo. También me da gusto saludarte, aunque yo no te estoy viendo, ¿verdad? Pero Ah, bueno, a ver que me prende tantito la cámara para vernos. sí. A ver, Y esperen. Acá me está. avisas dónde va a salir el reportaje Sí, para yo hacer doctor. también mi nota de los reportes que tengo que entregar a CIESAS. Sí, doctor. Ahorita estoy trabajando en el canal 6, entonces ahí se va, pues a publicar, ¿va? Sí, pues me mandas una Ujú. notita. Se va a publicar en Canal 6 en la noticia fulana de tal, tal día. Sí, doctor. Mañana yo espero que salga la nota y ya ahí con gusto le aviso. Muy bien. Gracias, doctor, que esté muy bien. Un saludo, gusto en saludarte. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.